días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué gusto verlos. Qué bueno que nos damos cita en esta mañana en la congregación. Y vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta mañana. Digamos que dentro del marco de nuestro taller de mitad de semana, de los miércoles, Disfrutando a Dios, al cual hacemos una vez más extensiva la invitación a todos los hermanos, miembros de la congregación. Creo que quienes no están viniendo se la están perdiendo. Y entiendo que hay circunstancias que eventualmente no facultan, obstaculizan en términos reales poder venir, pero si no es el caso, o sea, si es una decisión personal que has tomado no asistir el miércoles sin una causa justificable, la invitación es a que vengas. Es una información básica, fundamental. Creo que de la misma forma que el taller de adoración en casa, adoración en familia, este taller de Disfrutando a Dios puede ser un factor de cambio, un factor que detone, hermano, el crecimiento espiritual en tu vida personal y en la vida de tu familia. Entonces, la invitación abierta a venir a este taller de mitad de semana, Disfrutando a Dios, y en el marco de este importantísimo taller, que tendría que ser entregado a toda la congregación, pero bueno, Dios nos ha mostrado hacerlo a manera de taller. Vamos a ver en esta mañana un tema que se vincula directamente con esta temática sobre la necesidad que tenemos de disfrutar a nuestro Dios. En Dios, hermanos, las virtudes son inagotables. En nuestro Dios, su gracia, su misericordia, su gloria, su majestad no tiene límite, no tiene término. La Biblia nos habla de seres espirituales que se encuentran en el tercer cielo delante de Dios y permanentemente están exclamando de sus corazones: Santo, Santo, Santo. Lo que significa, hermano, que esto, más que ser un ejercicio ritual o metódico o autómata, nos habla de ese descubrimiento permanente, interminable, que tienen estos seres espirituales de quién es Dios. Permanentemente, momento a momento, por la eternidad, esos seres están descubriendo glorias de Dios y se maravillan al punto de poder exclamar solamente Santo, Santo, Santo. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios disfrutable. A Dios tendríamos que disfrutarlo permanentemente, y cuando no lo hacemos no es porque Dios haya dejado de ser disfrutable, sino porque nosotros por alguna causa hemos dejado de disfrutar a Dios. El problema no está en Dios y en sus glorias y en sus virtudes eternas. El problema está en la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Y justamente sobre esa temática es nuestro taller de miércoles. Y en esta mañana quiero retomar algunos elementos y vamos a abundar más en esos factores escriturales que nos van a permitir progresar en nuestra capacidad de disfrutar a Dios. Comentaba yo el miércoles, y lo he hecho en diferentes momentos, que la vida del ser humano es el resultado directo del nivel de conocimiento que tengas de Dios, o de la perspectiva filosófica que personalmente decidas tener de Dios. Un ejemplo claro, y lo he mencionado, ¿verdad? El caso del ateo, por ejemplo. Es como si no existiera Dios. El ateo ha decidido no creer en Dios. Y por lo tanto, su vida es determinada por esta perspectiva filosófica de quién es Dios. El ateo hace cosas como si Dios no las fuera a juzgar. El ateo vive su vida de forma inmoral, como si no existieran valores eternos sobre los cuales Dios ejercerá un juicio eterno. Igualmente, el ateo vive su vida en forma relativa, como si no hubieran valores absolutos determinados por Dios. Bueno, y no es que el ateo no haya podido, hermano, no haya definido creer en Dios, o más bien no haya podido creer en Dios, sino que ha decidido, por encima de su necesidad de Dios, ha decidido no creer en el Señor, ¿verdad? No es que haya demostrado la inexistencia de Dios, no, sino que el ateo vive ignorando al Señor porque ha decidido literalmente nulificar el efecto de su razonamiento, ha decidido cautorizar la información que le otorga su conciencia sobre el hecho de la existencia de Dios. Y lo hace porque su vida moral, hermano, podría verse muy afectada en el caso de que realmente Dios existiera.
Si Dios existe, entonces el ateo se encuentra en graves problemas delante de Dios y lo sabe. Y por eso en su conciencia es mucho más conveniente decidir la inexistencia de Dios para él. Pero el hecho de que haya un segmento de la sociedad que por estas motivaciones egoístas haya decidido no creer en Dios no significa que Dios no exista. No significa esto. Entonces, a lo que voy es a esto, a que el resultado de nuestra vida es definido en una proporción directa de lo que creemos nosotros de Dios. Por esto en la iglesia cristiana el protagonista de nuestro estudio, hermanos, es el Señor. Es la materia central de nuestra vida y el objeto de nuestro amor en nuestros corazones, hermanos, es Dios. Fíjate lo que dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, pero fíjate lo que a continuación dice, eso lo entendemos. Amaremos al Señor nuestro Dios en toda su dimensión, con toda nuestra condición humana, con toda nuestra condición humana. Y el resultado será que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se está metiendo un ruido? Creo que son los monitores. No sé si no se apagaron. Y me está distrayendo mucho este ruido que se está... ¿Están apagados? Sí. Ahí está. ¿Está apagado ese micro? No está conectado. Bien, bueno, disculpen, hermanos, es que por ahí se mete el ruido y sí me distrae mucho. Bueno, entonces, amar al Señor con toda nuestra capacidad humana, hermano, en su dimensión, tal como va siendo revelado por el Espíritu Santo en la Biblia, es un mandato. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, alma y fuerza. Cuando estamos haciendo esto, hermanos, hay un derivado directo y se refleja en forma proporcional a la forma en la que nos relacionamos con los demás seres humanos, porque Él dice, el segundo mandamiento más importante es que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la Biblia está definiendo la vida en términos de amar a Dios y en consecuencia de amar a Dios, entonces amar también al prójimo como a nosotros mismos. Esta información es muy importante porque entonces entendemos que la capacidad afectiva de una persona, la capacidad de manifestar afecto de una persona, digamos que su habilidad para establecer relaciones afectivas correctas con otras personas en forma fructífera, no destructiva, no tóxica, es proporcional directamente al amor que tiene hacia Dios. Es directamente proporcional al amor que tiene hacia Dios. Entonces, una persona que no ama a Dios siempre va a tener problemas en su vida afectiva, en su vida relacional, en su interacción afectiva con las demás personas. ¿Y qué tipo de relaciones establecerá esta persona? Bueno, relaciones destructivas, egoístas, materialistas, limitadas, relaciones de infidelidad. Esta persona es la persona que genera inestabilidad, es lesivo, es perjudicial a un matrimonio, es perjudicial a una familia, etcétera. ¿Y dónde se encuentra el problema, la causa, el origen de esta condición tóxica, de esta condición lesiva en el ámbito social de esta persona? En su ausencia de amor hacia Dios. Entonces, un sensor muy confiable para identificar si realmente amamos a Dios, un sensor para medir nuestro amor por Dios, es la calidad de nuestras relaciones afectivas humanas. Humanas, hermano, porque te puedes llevar muy bien con tu mascota, con Fido, tu perrito, ¿verdad? O con Fígaro, tu gato, pero eso no determina absolutamente nada. Ese no podría ser un sensor. Es la calidad de nuestras relaciones afectivas humanas lo que define si verdaderamente amamos a Dios o no amamos al Señor. Entonces, para amar a Dios hay una condición indispensable y es un principio espiritual que hemos definido, establecido claramente. Es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque es imposible amar a alguien a quien no conoces. Es necesario confiar en el Señor, pero para poder confiar en el Señor necesitas igualmente conocerlo, ¿no?
Es como cuando tú vas a una institución bancaria y solicitas un crédito, un financiamiento. Bueno, lo primero que va a solicitar esa institución bancaria sobre tu persona es información. No solamente tu nombre, te va a preguntar si eres casado, si eres soltero, es decir, tu estado civil, si tienes hijos, cuál es el esquema de tus compromisos financieros y económicos, dónde vives, a qué te dedicas, a cuánto ascienden tus ingresos, qué propiedades tienes, si has tenido créditos, cómo los has manejado en el pasado. Es decir, el banco tiene que conocerte para saber si confía en ti o no confía en ti. Es un principio fundamental en la vida. Y el punto es, nadie puede confiar en quien no conoce. Esto es un ejemplo simple para poder entender que para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, necesitamos conocerlo profundamente. Tenemos que progresar en el conocimiento de Dios, el cual inicia factiblemente, se apertura la dimensión de la posibilidad de conocer a Dios a partir del momento en el cual somos habitados por el Espíritu Santo, por la fe en los méritos de Cristo, redentivamente en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas hacia la eternidad. A partir de ese momento, cuando creímos en el Señor, cuando le recibimos en el corazón, nacimos de nuevo, comienza el camino, hermanos, que es largo, dura toda la vida y se proyecta hacia la eternidad, de conocer constante, continua y progresivamente a Dios. Entonces, si el amor se mide en proporción directa del conocimiento que tenemos de alguien, y en tu corazón aún hay, a pesar de que eres una persona que eres diligente en venir a la congregación y te defines como cristiano, si en tu corazón aún prevalece amor por el mundo y por las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, bueno, la explicación es sencilla, es porque a quien sí conoces es al mundo, y entonces amas al mundo, las cosas que están en el mundo. Lo que conoces profundamente es lo que terminas amando profundamente. Nadie que no conozca a Dios entonces queda como un principio real, espiritual. Nadie que no conozca a Dios lo puede amar. La Biblia da por sentado entonces que si conocemos a Dios, le vamos a amar con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuando es revelado, cuando es iluminado por el Espíritu Santo a la conciencia humana, inevitablemente produce amor por Él, genera amarlo, provoca amarlo. Cuando vamos descubriendo su gracia, su gloria, sus maravillas, cuando vemos sus virtudes, cuando nos damos cuenta de la magnificencia inagotable de su amor, de su poder, de su gracia, hermano, es un Dios que provoca amarle, es un Dios al que no puede vincularte hacia Él otro afecto, sino el amor puro. Mateo 11:27, fíjate lo que dice la Biblia. Solamente Cristo puede llevarnos al conocimiento de Dios. Dice, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando en Cristo nos es revelada la bondad de Dios, ¿no? Por ejemplo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder, el carácter de Dios, lo veo en su palabra y el Espíritu Santo lo ilumina a mi corazón, hermanos, no puede suceder otra cosa sino terminar amando a Dios. Terminar amando a Dios. Entonces es hasta que nos es revelado que Dios nos ha amado a nosotros, primero, cuando entonces nosotros podemos comenzar a amarlo a Él en respuesta a la revelación, a la iluminación del amor que Él ha extendido hacia nosotros sin merecerlo. Primera de Juan 4:19 establece este principio. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿pero por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, nadie nace naciendo amor a Dios, hermano. Nadie nace con la voluntad inclinada de amar a Dios. Si previamente nosotros no conocemos al Señor y nos ha sido revelada la naturaleza de su amor por nosotros, no podemos amarlo. Es necesario un conocimiento de quién es Dios. Cuando alguien se enamora, ¿quién de aquí se ha enamorado en alguna ocasión? Bueno, sus hijos en la iglesia infantil y en los adolescentes, es una evidencia
de que la mayoría de nosotros nos hemos enamorado, ¿verdad? ¿O alguien nunca se ha enamorado? Levante la mano para que al final todos nos condolamos de él, lo compadezcamos, ¿verdad? Bueno, mira, los que nos hemos enamorado, sucede que vemos a esa persona como el objeto digno de nuestro amor. Y pensamos que esa persona en todo momento es digna del enfoque de nuestra mente, ¿no? Porque todo el tiempo piensas en la persona amada, la persona de la que estás enamorado o enamorada. Quieres estar con esa persona todo el tiempo y le ves como una persona perfecta. Le ves como una persona en la que no existen fallas, defectos, desvíos. Todo es digno de ser amado y todo es digno de capturar tu atención. Quieres estar, por lo tanto, la mayor parte del tiempo con esa persona. Pero en la medida en la que continúas conociéndola, bueno, comienzas a descubrir que no todo es perfecto en esa persona. Es imposible pensar que una persona es infalible. Cuando estamos enamorados, es la idea equivocada, es la idea idílica que desarrollamos sobre la personalidad de alguien. Pero la realidad es que no es así. Y entonces, en la medida en la cual tú progresas caminando en el conocimiento de quién es esa persona, comienzas a reconocer las imperfecciones, las deficiencias, las cosas que no funcionan bien. Hay cosas en esa persona entonces que ya no son tan fáciles de amar, ya no son tan sencillas de soportar. Y ese sentimiento original de profundo enamoramiento, ¿qué es lo que sucede con él? Comienza a disminuir, comienza a descenderse, comienza a diluir. Solamente es cuestión de tiempo para conocerlo como realmente es, ¿cierto o no? Así es. Ahora, ¿qué sucede con Dios? Bueno, con Dios es inversamente proporcional, es al revés. Comenzamos a conocer a Dios y mientras más lo conocemos, nos damos cuenta de que es más hermoso, es más maravilloso, más glorioso. Y eso lleva a un inevitable desarrollo de nuestro amor por el Señor. Es decir, el Señor nunca nos va a decepcionar. En el Señor nunca vamos a encontrar imperfecciones, situaciones insuficientes, algún leve o mínimo defecto que sea soportable para nosotros como seres humanos. En Dios lo único que vamos a descubrir en esa existencia en luz inaccesible es perfección, es bondad, es hermosura, es belleza, es gloria, es virtud, en forma creciente y eterna. ¿Quién sabe que Dios es eterno? Quiere decir que sus virtudes también son eternas. Nunca, ni siquiera en gloria, en la presencia eterna de Dios, vamos a terminar de conocer las virtudes y las glorias de Dios. En la medida proporcional en la que nosotros disfrutamos a Dios por su gloria y progresamos en el conocimiento de las virtudes de Dios, solamente puede suceder que nuestro amor por Él encuentre cada vez más argumentos, más fundamentos, que se arraigue fuertemente en nuestra alma y entonces produzca evidencias en nuestra forma de vida. La consecuencia será que nuestro caminar en la fe va a ser entonces directamente proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Daremos entonces la vida por Jesucristo, podremos vivir para el Evangelio, morir de ser necesario por la causa del Evangelio, pero solamente si conocemos a Dios y conocemos la causa de nuestro Dios. Entonces, nuestro conocimiento de Dios es vital para poder amarle y para poder vivir para Él. El conocimiento de Dios es como estar parado en una roca sólida, hermanos, una roca que no se mueve cuando vienen las tormentas de la vida, los terremotos de la vida que inevitablemente van a venir y los vamos a experimentar, nos van a soportar. Cuando conocemos a Dios, hermano, sabemos que es Dios quien tiene todas las cosas eternamente bajo su control, bajo su gobierno. Todos los asuntos del mundo están bajo el control del Señor. Todos los hombres, todas las personas están bajo el control del Señor. Y las cosas que pueden mover y derrumbar mi casa, conociendo al Señor, no van a poder destruirla, porque se encuentra cimentada sobre una roca inamovible. Lo que dice el Salmo 46:10 nos muestra esto. Cuando conocemos a Dios, fíjate lo que sucede. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiere decir que la paz, la quietud que es inevitable, que es indispensable para poder vivir con dignidad,
esa paz, ese balance, ese equilibrio de nuestras emociones, de nuestra vida moral, de nuestra vida intelectual, el balance en nuestros pensamientos, que es fundamental para una vida digna, una vida coherente, una vida correcta, una vida productiva, proviene directamente de conocer quién es Dios. Si conocemos a Dios, podremos estar quietos. Jehová guarda en completa paz a quienes, aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Entonces, la quietud de una vida en un mundo convulso, en un mundo conturbado, lleno de complicaciones, conflictos, defectos, que nos impactan directamente a nosotros en nuestras vidas físicas. Por ejemplo, la enfermedad es el resultado de la disfunción del cuerpo por causa del pecado en el origen. Todo comenzó a disfuncionar en el universo, nuestro cuerpo también disfunciona. Disfunciona el corazón, disfunciona el hígado, disfuncionan los riñones, puede disfuncionar el cerebro, porque el cerebro es un órgano del cuerpo y también se enferma. La disfunción del cuerpo, hermano, tiene su origen en el pecado. Quiere decir que esta disfuncionalidad, producto del pecado en el mundo, va a impactarnos inevitablemente en muchos órdenes, de muchas maneras, de diversas formas. Pero el Señor, a pesar de la disfunción del mundo por el pecado, nos dice: en la medida en la que tú me conozcas, y solamente en esa proporción vas a poder vivir quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Tu paz y tu quietud dependen entonces de tu conocimiento de Dios. Por lo tanto, una exaltación en tu vida, hermano, del nombre de Dios, de su grandeza, solamente es posible si le conocemos. Siendo conscientes de lo indispensable que es conocer a Dios para amarle, quiero entonces que veamos qué es lo que significa conocer a Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de conocer a Dios? Bien, cuando la Biblia nos dice que conozcamos a Dios, bueno, no se está refiriendo solamente a la conciencia natural que nos lleva racionalmente a la conclusión de que Dios existe. No es ese tipo de conocimiento, ¿no? Yo conozco que existe un presidente en México que se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo conozco, hermanos, que ese es el nombre y esa es la personalidad presidencial, pero yo personal e íntimamente, yo no conozco a Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo ningún tipo de vínculo afectivo con Andrés Manuel López Obrador, sino la honra mera que representa para mi vida que él sea nuestro presidente, y por lo tanto esto me lleva a honrarlo a través de mi oración, tal como lo establece la palabra de Dios. Pero yo no tengo que serle fiel a Andrés Manuel López Obrador, sino solamente en lo que representa su función gubernamental, ¿verdad? Pero yo puedo disentir sin pecar de las decisiones que él toma. Hay muchas cosas en las que particularmente yo no estoy de acuerdo en el ejercicio del gobierno de nuestro actual mandatario, hermanos, y al igual que con cualquier otro mandatario, sin importar el color de su línea partidista. Siempre vamos a tener disensos, pero nos merecen, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra vida consagrada en oración para que el Señor influya en sus mentes y corazones para que ejerzan gobiernos equilibrados y correctos en las naciones, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo no le debo más afecto a Andrés Manuel López Obrador porque no lo conozco. Personalmente yo no lo conozco. Es decir, yo lo puedo amar y respetar como un ciudadano más, como el presidente con la investidura que tiene, pero en términos reales, yo no amo afectivamente a Andrés Manuel López Obrador. Algunos de ustedes sí. Bueno, les tengo una noticia: él no los ama a ustedes afectivamente. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pero sí ama afectivamente a su esposa, sí ama afectivamente a sus hijos, sí ama afectivamente a sus ahijados, a sus sobrinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los conoce. Porque los conoce. Así que tú que te has desgarrado la camiseta y casi das la vida por él, hermano, quiero decirte que no estás siendo movido por un amor real. Es ficticio, porque no lo conoces. Está bien que lo respetes, es perfecto que ores por él. ¿A qué voy con este ejemplo? No quiero que nadie sienta ahora odio hacia el presidente, no es mi intención, evidentemente, ni que lo menosprecie, no, es un ejemplo únicamente. Hermano, una cosa es conocer a una persona por la conciencia racional de que existe y de quién es, o qué labor desempeña, qué trabajo ejerce, pero muy distinta es conocerla personalmente.
Y lo que te lleva a amar personalmente a una persona es el conocimiento personal que tienes de esa persona. Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Romanos 1:19. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando la Biblia habla de conocer a Dios, claramente se está refiriendo no simplemente a que tengamos conciencia de su existencia, hermanos, sino al conocimiento personal, relacional de ese Dios extraordinario y eterno que es Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Bueno, fíjate lo que dice J.I. Packer, escritor cristiano, en un libro que tituló El conocimiento del Dios Santo. Él dice lo siguiente: cuando hablamos de conocer a Dios, ¿de qué estamos hablando cuando usamos la frase conocer a Dios? ¿De un tipo especial de emoción? ¿Es cuando te tiembla la espalda, una sensación soñadora, flotante y fuera del suelo? ¿Hormigueo y emoción como buscan los drogadictos? ¿O conocer a Dios es un tipo especial de experiencia intelectual o extrasensorial? Escuchas una voz, se ve una visión, se encuentra uno con extraños pensamientos corriendo por la mente. ¿O qué? ¿Qué es conocer a Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Abraham, por ejemplo, Moisés, Daniel, Elías, Isaías conocieron a Dios? ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Bueno, para entenderlo, con la guía del Espíritu Santo, vamos a Juan 17. Juan 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y prestemos atención en la Escritura. Dice el Señor Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando nosotros pensamos en eternidad, en la vida eterna, creo que invariablemente es como si se presentase ante nuestra vista la extensión y duración en tiempo de algo que no acaba, algo que se extiende sin límite, y en cierto sentido, efectivamente, esa podría ser una representación imaginaria de la eternidad. Pero lo que la Biblia está diciendo es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces Jesús define en qué consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna, hermanos, más que una vida que se prolonga sin límite, sin fin, es una vida con Dios. Eso es la vida eterna. La vida eterna es una vida con Dios, una vida en la que se conoce a Dios. Ahí comienza la eternidad de una persona, cuando tiene conocimiento de Dios. Jesús está definiendo la vida eterna como un tipo de vida que se vive cuando se conoce a Dios, y entonces no define la vida eterna en términos cuantitativos de duración sin límite, sino en términos cualitativos, en términos de una relación que inicia cuando conocemos a Dios Padre y a Dios Hijo por la iluminación de Dios Espíritu Santo. Entonces, conocer a Dios no es una parte opcional de la vida cristiana, hermanos. Es la vida cristiana misma. Eso es la vida cristiana. Es conocer a Dios. La vida cristiana comienza con el conocimiento de Dios, y a partir de ahí consiste en continuar conociendo a Dios. Continuar conociendo a Dios. Cada día más. Y es un deseo, hermano, que no tiene límite. Es como cuando el papá amoroso de los hijos, de la esposa, sale de viaje y es diligente en llevarlos en el corazón, en sus travesías, en los lugares que visita, tal vez por trabajo o alguna otra necesidad. Y entonces la esposa y los hijos saben que cuando papá regrese y abra las maletas, no van a ver solamente la ropa que sale de esas maletas, sino que van a ver cosas especiales, significativas, con las que el padre les recordó durante su viaje, y entonces les presentará regalos, les llevará presentes, y entonces los hijos
corren, abren la maleta o esperan a que el padre la abra para que amorosamente comience a sacar cosas y cosas y una más y una más y una más, y los hijos esperan la siguiente y se maravillan y se excitan y se llenan de agradecimiento y de emoción y esperan la otra y la otra y la otra y la otra. ¿Qué más nos trajo mi papá? ¿Cuánto más nos ama mi padre a través de la manifestación de un presente significativo que manifiesta que nos llevó en el corazón en ese viaje? Hermanos, conocer a Dios es así. Conocer a Dios, comienzas a descubrir cosas gloriosas. Y hermanos, sabes que hay más y deseas más, y sabes que hay más y deseas más, y sabes que es un conocimiento que no tiene fin, que no tiene límite. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Dios y continuar conociendo a Dios. Entonces, crecemos espiritualmente en la medida en la que vamos conociendo más a nuestro Señor. Y como un efecto acumulativo, el conocimiento de Dios nos va estimulando a desear conocerlo más cada vez, y la consecuencia es una vida que le honra, y de eso se trata la vida cristiana, una vida que le honra. Y el efecto directo, la manifestación directa de nuestro conocimiento de Dios es la calidad afectiva de nuestras relaciones interpersonales. La calidad afectiva en mi matrimonio, la calidad afectiva hacia mis padres, la calidad afectiva hacia mis hijos, la calidad afectiva en mi comunidad, en términos generales. De eso se trata, hermanos, la vida cristiana. De eso, no de otra cosa, de conocer a Dios. Podemos definir el crecimiento en la vida cristiana entonces como el aumento de mi conocimiento de Dios. Y no solamente en términos intelectuales, hermanos, sino también en la experiencia. No solamente intelectual, sino experimental o experiencialmente. Es el tipo de vida para la que nosotros fuimos creados. Y eso lo observamos desde el Génesis 1, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer y los crea para estar en comunión con ellos. Sabemos que el pecado rompió esa comunión, pero no quedó ahí la historia, hermanos. El Señor Jesucristo vino a restablecer la comunión perdida entre el hombre y Dios por causa del pecado. El objeto de la creación humana entonces fue establecer una condición donde el hombre, el ser humano creado a imagen y semejanza del Señor, pudiese tener una vinculación comunicante, comunión con el Creador permanentemente. Para esa vida fuimos creados, hermanos. El hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, no progresa en su conocimiento de Dios, se convierte en un inútil, en un ser infuncional, en un ser sin significado profundo y sin sentido, literalmente en un inútil. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, nos lleva a la inutilidad, a la infuncionalidad. Fíjate lo que dice Romanos 3:11. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una, ¿cómo se hicieron, hermanos? ¿Cómo? Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Inútiles, hermanos. Del griego agrios. ¿Te suena algo esa palabra griega? Agrios. Cuando tú pruebas un alimento y está agrio, ¿qué significa? Que ya se echó a perder. Cuando tú abres el bote de leche y tiene un aroma agrio, así como las cabecitas de los bebés, ¿verdad? Creo que el único lugar donde el aroma agrio es agradable es en la cabecita de un bebé, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, el aroma agriedad, el sabor a agrio, hermano, es un signo distintivo de que ese alimento está descompuesto, ese alimento ya se echó a perder. Eso significa, hermanos, en términos directos, la palabra inútil, echado a perder, y por lo tanto ya no funciona, ya no funciona. Bueno, el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios no tiene una comprensión real de quién es él mismo. El hombre sin Dios no tiene identidad. Y el hombre sin Dios, la identidad que se crea es carente de significado y carente de trascendencia.
La identidad de una persona que no conoce a Dios está en su actividad, está en su profesión, en una posesión material, en una relación humana que como todas va a llegar a la caducidad. Su identidad no es trascendente, no es permanente, hermano, es meramente temporal y por eso vive solamente para ello, para lo temporal, lo material, lo caduco. El hombre sin Dios está perdido en su eternidad. Es como la identidad de un diseño. Yo lo comentaba el miércoles. Un artefacto, un diseño. La identidad de un diseño proviene de su diseñador. Si el diseño se usa fuera de los propósitos de su diseñador, entonces el diseño se convierte en algo inútil, infuncional. Es como si tú utilizas una sarteneta como una raqueta para jugar tenis, al tenis, hermano. ¿Por qué? Simplemente porque te parece que por su morfología es funcional para ese tipo de acción, para darle esa utilidad. Y probablemente le darás 2 o 3 o 4 o 5 golpes a la pelota, pero inevitablemente, hermano, al paso del tiempo, la base de la sarteneta se va a doblar o se va a romper y se va a separar de su mango y ya no va a servir ni para jugar tenis ni para cocinar alimentos. ¿Por qué? Porque utilizaste el diseño fuera de los propósitos y las especificaciones de la mente del diseñador. El diseñador genera una creación, un artefacto, un invento para poder suplir una necesidad con todos los componentes, los aditamentos, con todo lo necesario para que sea eficaz en el alcance de ese propósito. Quiere decir entonces que el diseño solamente entiende para qué fue diseñado si se encuentra cercano a su diseñador, si lo pregunta a su diseñador, si sigue las condiciones específicas del diseñador. Bueno, la persona sin el conocimiento de quién es Dios puede experimentar el placer. De hecho, el placer se va a convertir en su guía. Va a caminar tras cualquier cosa que le produzca placer y podrá disfrutarlo durante algún tiempo de su vida. Pero solamente es cuestión de tiempo para que la vida de esa persona se rompa. No podrá continuar experimentando placer y tampoco podrá vivir el propósito por el cual Dios le diseñó. ¿Me estoy explicando con este ejemplo, hermano? El hombre sin Dios, la persona sin Dios, termina cayendo en la inutilidad y en la infuncionalidad. Porque entonces comienza a utilizar su vida para fines que no formaron parte de la mentalidad, de la inteligencia, de la proposición y del propósito divino. Y comienza a dejarse guiar por lo que le gratifica, lo que le produce satisfacción o placer. Cualquier cosa que le produzca placer se convierte en la guía de su vida y podrá disfrutar el placer por un periodo de tiempo, pero no todo el tiempo. El placer terminará generando las consecuencias inevitables, pasará la factura. No podrá entonces el resto de su vida ni continuar disfrutando placer y tampoco podrá funcionar en el propósito original del diseñador. Un ejemplo claro es la sexualidad. Cuando los jóvenes sin Cristo se dan cuenta de que son seres sexuados y que la sexualidad tiene implícita en el diseño divino placer, el disfrute del placer, y entonces comienzan a disfrutar del placer de la sexualidad fuera de los términos y condiciones de Dios, el diseñador de la sexualidad con su placer, y comienzan a vivir entonces experiencias prematrimoniales antes del matrimonio del placer sexual. Piensan que lo están disfrutando y lo podrán disfrutar así el resto de sus vidas. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Esos jóvenes terminan embarazando jovencitas. Esas jovencitas terminan siendo embarazadas en el disfrute del placer fuera del diseño. Y suceden cosas que a la postre terminan siendo en la mayor cantidad de ocasiones catastróficas para las vidas. Ahora, la pareja, si en alguna forma tienen ciertos valores morales o espirituales, ahora no es que ellos planifiquen un matrimonio, sino que ahora se tienen que casar. O sea, el matrimonio por causa de los hijos, no los hijos por causa del matrimonio. O sea, al revés. Bueno, pero gracias a Dios, creo que es la mejor decisión cuando esto se suscita, porque un matrimonio sí es un escenario viable, factible, espiritualmente abierto para que Dios obre su voluntad. Fuera del matrimonio, Dios no puede operar ninguna voluntad. Un hijo concebido fuera del matrimonio es un hijo que
que en un sentido, hermano, tiene garantizado mucho sufrimiento, pero el matrimonio puede ser la escena a través de la cual, en la medida en la que esos padres diligentemente conozcan a Dios, su hijo podrá ser lleno de bendiciones y no de maldiciones. Pero muy frecuentemente lo que optan los jóvenes sin Cristo es abortar. Y los abortos, aparte de graves consecuencias físicas, graves consecuencias en la salud, graves niveles de riesgo, hermanos, termina generando sensaciones emocionales de vacío que nunca más vuelven a ser saciadas ni llenadas, sensaciones de profunda culpabilidad. Otros de los efectos de la sexualidad utilizada fuera de las condiciones del diseñador son las enfermedades venéreas, las enfermedades sexuales. Y entonces la vida se complica. La vida literalmente llega a una condición de inutilidad. Y ese placer que pensaba el joven que iba a ser eterno, ese placer ya no le sirve. Es inútil para su vida ese placer. Y es muy difícil que esa persona sin Cristo logre alcanzar el propósito original para el que el Señor le otorgó la sexualidad y el placer de la sexualidad. Y eso sucede, hermanos, en todos los ámbitos de la vida, en todos los órdenes de la vida, cuando ignoramos cuáles son los propósitos del diseñador sobre el diseño de nuestras vidas y lo que compone nuestras vidas, hermanos, terminamos cayendo en la inutilidad, porque en vez de usar de esos elementos, abusamos de ellos, los descomponemos y llegamos, tal como lo dice la palabra de Dios, se hicieron inútiles. Entonces, ¿cuál es, digamos, la vacuna contra la inutilidad en la vida? ¿Cuál es la estrategia para no caer en esa condición de inutilidad, infuncionalidad, sin propósito, ausencia de significado? ¿Cuál es? Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Mira, voltea a ver a tu hermano que tienes a un lado y dile, no seamos inútiles. Te iba a pedir que le dijeras no seas inútil, pero eso... Dile, no seamos inútiles. Conozcamos a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del diseño divino del ser humano? Hermanos, ¿cuál es el propósito? Estar en comunión con Él, para conocerle y amarle, para eso. Cuando Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la palabra es ginosco. Conocimiento en el griego es ginosco y se refiere a un conocimiento de experiencia, una relación, un conocimiento personal e íntimo. A eso se refiere. Es como cuando una persona dice, yo conozco tal país o tal ciudad. Yo conozco Inglaterra, por ejemplo. Y entendemos que no solamente se refiere a que tiene información sobre el país, información relacionada a través de un folleto, un panfleto, una enciclopedia, libros, programas, etc. No, se está refiriendo a que ha estado personalmente en ese lugar, ha tenido una experiencia en sus sitios de interés, conoce sus calles, conoce los sitios de interés porque ha caminado a través de sus calles, conoce su gente, su comida, su gastronomía. Y por eso esa persona puede decir, yo amo Inglaterra, yo amo París. Algunos dirían, yo amo Tingambato, porque bueno, les ha tocado llegar hasta ahí. Pero lo conocen, han interactuado, han caminado, saben cómo se vive en ese lugar. Y entonces el derivado es amor por el conocimiento de ese lugar. Yo amo París, yo podría decir, yo amo Veracruz. Yo amo Veracruz, ¿verdad? Y como el Papa dijo, solo Veracruz es bello, pero sin su gente, solo. Lo único que se rescató de allá lo traje conmigo, hermano. Mi esposa, ¿verdad? No, no es verdad, digo, eso sí es verdad, pero Veracruz es un lugar bello, eso sí es verdad, me traje lo más bello de Veracruz, sigue siendo bello, todavía, con todo y su gente, pero para poder llegar a esa conclusión tú necesitas interactuar, necesitas estar en contacto, necesitaste estar ahí, convivir ahí, conocer ahí, comer ahí, disfrutar en ese lugar, respirar ese lugar. Eso es lo que produce el conocimiento, deriva en amor, en amor. Bueno, de la misma forma, cuando el texto habla de conocer a Dios, significa conocer a Dios con esa experiencia de conocer a Dios, una relación profunda, una interacción real con el Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 25:4. El salmista tiene una razón para escribir esto, es inspirado por el Espíritu Santo, pero tiene una razón más allá de lo que a simple vista pudiese representar. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas.
Encamíname en tu verdad, Señor. No solamente quiero tener un conocimiento teórico, teológico correcto. No quiero nada más formar un edificio teológico suficiente para poder dirimir mis pensamientos y llegar a conclusiones. No, no, no. Él dice, encamíname en tu verdad. Enséñame, muéstrame, Señor, tus sendas. Reconozco que tus sendas son verdad y ahora te pido, Señor, que me lleves a tener la experiencia de vivir en esa verdad. Por eso le dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Cuál era la motivación del salmista de decir, Señor, enséñame quién eres tú y llévame a caminar en el conocimiento de quién eres tú? El conocimiento de Dios mismo, porque tú eres Dios, el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Es una persona que conocía a Dios, pero que quería continuar progresando en conocer más y más y más a Dios. Señor, si lo que hasta este momento de ti he conocido es esto me abre la puerta para creer con plena certidumbre que hay más por conocer. Y hay más por conocer. Encamíname en esa verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Déjame conocerte, lo que le está diciendo el salmista. Déjame saber cómo piensas, qué es lo que piensas y cómo vivo acorde a lo que tú piensas. A eso se refiere Cristo cuando dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Conocerlo de forma relacional, experimentar a Dios, saber cómo actúa, cómo piensa. Pero hay otro factor en ese verso importante. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es una declaración muy importante porque la vida eterna es conocer al Dios Padre, pero también conocer a quién, al Dios Hijo. Quiere decir que el Señor Jesús se está estableciendo en condición de igualdad con el Padre, ¿te das cuenta? Está estableciendo una condición de igualdad entre el Padre y el Hijo. Esto es una declaración muy clara, hermanos, de la deidad del Señor Jesucristo y de su acción mediadora como Hijo para poder conocer al Padre. Entonces, ¿en qué sentido la experiencia de conocer a Dios tiene que ser relacional? Bueno, estoy refiriendo a que no se trata de saber cosas sobre Dios o haber oído hablar de Dios. No se trata de que tengas conocimiento teológico sobre Dios, de que hayas leído 2 o 3 libros de teología sistemática, o que hayas ido a un seminario, hermano, y no está mal que si tienes oportunidad de ir a un seminario, vayas a un seminario, eso está muy bien, pero el seminario no va a producir en tu corazón amor por Dios. No se trata de eso. Ese no es el conocimiento del que estamos hablando, que el Señor Jesucristo está definiendo en la palabra. De hecho, hay gente, hermano, que no sabe leer y ama a Dios más que la gente que ha terminado un estudio teológico acreditado. Doctor en ministerio, un doctorado en filosofía, en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ni siquiera tienen conocimiento de la forma de aproximarse por vía de la lectura a la Biblia, pero han conocido a Dios a través de su palabra. Y ese conocimiento de Dios les ha llevado a serle completamente fieles. Hombres y mujeres ejemplares en la forma en la que viven la vida cristiana, la forma en la que han renunciado a los placeres del mundo por seguir con fidelidad a Jesús. Personas que se han visto desplazadas de sus localidades, han perdido todo, sus casas, sus bienes, sus propiedades más elementales, por amor a Dios, por fidelidad a Dios, sin contacto con la cultura o el nivel de cultura que nosotros de manera sencilla podemos llegar a tener de ella. Tampoco se trata de saber que Dios existe solamente. No se trata de eso, hermanos, porque a ver, Satanás sabe que Dios existe. Y Satanás tiene una muy buena teología de quién es Dios. Es decir, la teología de Satanás es muy fina. Él conoce quién es Dios. Entonces el problema de Satanás no es teológico, hermanos. El problema de Satanás es su rebeldía. El problema de Satanás es su obstinación. Y también es el problema de muchas personas, la rebeldía y la obstinación. No es un problema teológico, no. Es que no quieren someter sus vidas a Dios.
no quieren someter sus vidas a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, ¿qué significa? Involucra el intelecto, pero también involucra los afectos. Conocer a Dios, hermanos, conduce a amar experiencialmente a Dios. Es un afecto firme en el corazón, que se arraiga y fundamenta y argumenta en la medida en la cual progresas en el conocimiento de Dios y va creciendo, va haciendo crecer el margen, el rango de infalibilidad en tu vida espiritual humana. Tu conocimiento de Dios argumenta y fundamenta por qué es digno de amar, por qué es digno de tu fidelidad, y entonces tu fidelidad a Dios incrementa en su capacidad, en su manifestación. Es puesta a prueba, siempre será puesta a prueba nuestra fidelidad a Dios, siempre en un mundo caído con la gama diversa de pecaminosidad que nos ofrece. Nuestra fidelidad siempre va a ser puesta a prueba de resistencia, y solamente podremos pasar la prueba de resistencia de amor y fidelidad a Dios en la medida en la que nos expongamos a sus maravillas, porque estas argumentan la razón por la cual Él es digno de amor, digno de ser admirado, digno de ser disfrutado y digno de nuestra fidelidad. Intelecto y sentimiento, intelecto y afecto. Entonces, hermanos, no sé si lo he logrado, si yo no he podido, sé que el Espíritu Santo sí lo ha hecho. Comprendemos un poco más qué significa conocer a Dios, a qué se refiere la Biblia cuando habla de conocer a Dios. Cuando comienza a desarrollarse en nosotros amor por Dios, deseo por Dios, es porque lo estamos conociendo. Si esto no sucede en nuestras vidas, en tu vida, deseo por Dios, de caminar con Dios, de ser fiel a Él, si hay elementos de tu vida natural, material, que fácilmente establecen distractores de tu enfoque hacia Dios, es simplemente, has dejado de admirarlo. Has dejado de conocerlo. Cuando comenzamos a valorar las cosas que Dios valora, hermanos, cuando comenzamos a amar las cosas que Dios ama, es que estamos conociendo a Dios. Hay un interés de relacionarnos con Él, hermanos, intelectualmente. Pero es que sucede que el intelecto es iluminado por el Espíritu Santo y comenzamos a comprenderle al punto en que no podemos dejar de amarle. Nuestro afecto va hacia el Señor, más que hacia cualquier otra cosa o satisfactor. Aún más allá del afecto que tenemos hacia los elementos que son beneficiosos para nuestras vidas. Los hijos, la esposa, el trabajo. Cosas que pueden ser amadas en su balance y proporción correcta, pero si tú conoces a Dios, claro que en consecuencia tu relación matrimonial va a ser equilibrada, estable, correcta, benéfica, pero nunca tu esposo podrá ofrecerte más maravillas que las que Dios te revela de sí mismo. Nunca tus hijos van a ofrecerte más virtud que la virtud que solamente encontramos a Dios. El afecto y el amor de una persona que progresa en su conocimiento de Dios está firmemente balanceado en el Señor. Deriva en amor y afecto correcto hacia los hijos, hacia la esposa, el esposo y la comunidad en general, pero la fuente de nuestro amor no son los hijos. La fuente de nuestro amor no es tu cónyuge, no es tu esposa, no es tu esposo. La fuente de tu amor es Dios. De donde derivan y provienen las maravillas es de Dios. Y aún las virtudes que han llamado la atención de tu conciencia hacia tu esposa o hacia tus hijos, entiendes que provienen de Dios. Por lo tanto, la exaltación es del Señor. En tu corazón Dios está exaltado. En tu corazón Dios es preeminente. En tu corazón Dios es la prioridad. Por encima de cónyuges o por encima de hijos, de hermanos o de padres o de relaciones afectivas. Entonces, conocer a Dios no es un tema de información, hermanos, porque entonces podríamos concluir que quienes más información tienen son quienes más le aman, y no es así necesariamente, no, sino que esa información tiene que cobrar vida dentro de nosotros. El conocimiento de la soberanía de Dios, el conocimiento de que Él es sabio, de que Él es amor, de que Él es poder absoluto, de que Él es bueno, tendría que terminar generando en nosotros confianza.
Si le conocemos, confiamos en Dios, hermanos. Pero no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Entonces, si yo estoy progresando por el Espíritu Santo, por una comunión íntima, por una determinación en mi voluntad, una vez que he sido redimido por la gracia de estar en su presencia, tal como lo define la palabra de Dios, todos los días de mi vida, dándole preeminencia en el uso de mi tiempo, entonces inevitablemente, hermanos, encontraré en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, elementos firmes para poder establecer mi confianza en Dios. Y si Dios es el fundamento de mi confianza, algo a lo que yo no me atrevería sería tomar decisiones sin consultar a Dios. Tomar decisiones sin consultar a Dios es algo que no podríamos nosotros intentar hacer si realmente hemos conocido al Señor, porque el único confiable es Él. Entenderíamos que nuestro corazón como es engañoso y perverso, más que qué, más que Harry Potter, más que qué, más que todas las cosas. Entonces yo no puedo tener confianza en los anhelos y deseos de mi corazón, sino que mi corazón aprende a confiar en Dios para tomar decisiones. Entonces, hermano, dejaríamos de lado el autogobierno, dejaríamos de lado la autonomía. Autonomía significa que tú eres ley para ti mismo. Auto, uno mismo, nomos, ley. Gobierno para mí mismo, eso es autonomía. Yo soy autónomo cuando yo me gobierno, ¿verdad? Dejaremos de lado la autonomía. No soy confiable. No confiaré en mis hijos. El hombre que dice, no, es que yo confío en mis hijos, agárrate, agárrate. Estás por resbalar, tropezar, caer y te vas a lastimar. No, yo confío en mi esposo, agárrate. Confío en mi esposa, agárrate. Porque en una u otra forma, en una menor o mayor dimensión, vas a ser defraudado todo el tiempo, el resto de tu vida, por tus hijos, por tu esposo y por tu esposa. ¿En qué medida tu esposa, tu esposo y tus hijos deberían de cobrar confiabilidad para ti? En la medida en la cual ellos también progresan en el conocimiento de Dios. Nuestra confianza está en Dios, hermanos. Pero ¿cuándo confiamos en el Señor? ¿Cuándo le conocemos? Si no conoces a Dios, entonces lo pones en tela de juicio. A ver, tengo esta necesidad inminente, tiene que ser cubierta el día de mañana, no tengo los recursos, pero tengo una alternativa que no es del todo lícita, no es del todo correcta, involucra cierto nivel de desvío en mi vida moral y en mis convicciones, pero es que la urgencia es inminente, si no lo cubro. Y entonces, si tú conoces a Dios, ¿qué sabes de Dios? Sabes que Él todo lo puede, sabes que Él es sabio, por lo tanto no está ignorante. Y si Él es todopoderoso y Él es sabio, significa que tiene el poder para resolver la situación que para ti es urgente e inminente, porque no solamente lo puede, sino que sabe que la tienes. Y si sabes que Dios es amor, entonces sabes que Él te ama. Entonces tienes argumentos para saber que por el amor de Dios, su absoluto poder y su sabiduría sobre las circunstancias que aquejan tu vida, que llenan de angustia tu vida, el Señor intervendrá de forma precisa y perfecta cuando Él considere oportuno hacerlo para salvaguardar cualquier circunstancia de la que pueda poner en riesgo tu vida de cualquier circunstancia. Y entonces esperas en el Señor. ¿Por qué esperas en el Señor? Porque confías en Él. El ejemplo clásico, pastor, ya tengo 25 años y la joven ya se siente quedada, abandonada de la vida, ¿verdad? No, pastor, ya tengo 25 años y yo no veo en la congregación, pastor. O sea, no veo en la congregación. Pero tengo un compañero de trabajo, pastor, que es tan buena persona, pastor, es tan buena persona. Bueno, ya esa apreciación que tienes de la bondad de esa persona que no conoce a Cristo tendría que ser la evidencia de que no conoces a esa persona. Es que es tan bueno, pastor, o es tan buena. ¿Es cristiano? No, no es cristiano.
Mira, preferiría, hermana, que me dijeras, pastor, voy a hacer un tour por las iglesias de la ciudad, ¿verdad? Un tour promocional. Bueno, por ahí dicen que el peor de los cristianos es mejor que el mejor de los filisteos, ¿verdad? Pero no, no, no. A ver, el hombre, la mujer solteros que creen en el Señor porque lo conocen y han depositado su confianza porque saben que es infalible, son los jóvenes que saben esperar porque confían en el Señor. Es el hombre que sabe esperar para hacer negocios, para desarrollar un proyecto. Sabe esperar porque confía en el Señor, porque conoce de Dios que es todopoderoso, que su sabiduría no tiene límite, que su amor, Él es el amor. Entonces sabes esperar. El hombre y la mujer que conocen a Dios saben vivir la vida, viven la vida cristiana, entienden que en esto consiste la vida eterna, en haber conocido a Dios y a su Hijo Jesucristo. En muchas ocasiones hemos experimentado gestos de amor hacia nosotros, hermanos. Y sabemos lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en el Calvario. Y ya eso sería suficiente, hermano, para amarlo eternamente. Pero cuando le vemos de manera particular actuar en nuestras vidas, de forma específica, en nuestras circunstancias, a favor de nosotros, Él continúa dándonos testimonio de estos gestos de amor hacia nosotros, y esto tendría que continuar conmoviéndonos hacia el Señor. Eso nos añade conocimiento de Dios en un sentido relacional, en un sentido experiencial. Y entonces podemos decir, Dios me ama. No solamente porque la Biblia me ofrece esa información, sino porque yo he experimentado el amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. ¿Quién podría decir, Señor, pastor, yo he tenido experiencias en mi vida de fe, en mi caminar en Cristo, que me han dado testimonio? El Señor me ha mostrado a través de esas experiencias que me ama. ¿Quién podría decir esto? Creo que es la mayoría de nosotros. Bueno, y la evidencia de que Dios te ama es que estás aquí, hermano. Estás vivo, estás consciente, en estado intelectivo equilibrado, coherente, y estás expuesto al mensaje de su palabra. Esa es una evidencia innegable del amor de Dios por tu vida. J.I. Packer, este escritor, lo explica de esta forma y es muy claro y por eso lo cito. Dice, si el factor decisivo fuera la corrección teórica, entonces los eruditos bíblicos conocerían a Dios mejor que nadie, pero no lo es. Puedes tener todas las nociones correctas en tu cabeza sin probar en tu corazón las realidades a las que se refieren. Y un simple lector de la Biblia y oyente de sermones, es decir, comparado contra un erudito, un teólogo de altos vuelos, dice, un simple lector de la Biblia y oyente de sermones que está lleno del Espíritu Santo desarrollará un conocimiento mucho más profundo de su Dios y Salvador que un erudito que se contenta con ser teológicamente correcto. Esto es una absoluta y una total verdad. Una absoluta y total verdad. De hecho, el peligro que ofrece la teología es ensimismarte y enfocarte tomando como centro tu propio conocimiento, al cual accedes por vía del intelecto, y olvidarte de Dios. ¿A quién le sucedió esto, hermanos? A toda una generación judía, fariseos, sacerdotes, maestros de la ley, establecidos egocéntricamente sobre la base de su intelecto, su conocimiento racional sobre la ley de Dios. Pero hermanos, cuando Dios pasó frente a ellos, no lo conocieron, no lo conocieron. Entonces, hermanos, no es un asunto meramente de información, es un asunto de experiencia personal con el Señor. Hechos 4:13. Fíjate lo que dice este verso que es muy revelador. Dice, entonces, Hechos 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿para qué? Para predicar el evangelio, hermanos. ¿Qué significa denuedo? Esfuerzo, pero no solamente es un esfuerzo
es un esfuerzo sin un resultado. El denuedo, hermano, es algo que va progresando y va alcanzando resultados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Cuál era el oficio de Pedro y de Juan, hermanos? Pescadores. Contra el conocimiento teológico de un maestro de la ley como Gamaliel, por ejemplo, un maestro de su época, o de un Saulo de Tarso, ¿no? O de un Nicodemo. ¿Cuál era el nivel de conocimiento teórico que tenían Juan y Pedro? Simplemente pescadores. Pero se vieron sorprendidos porque dice, vieron el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras y del vulgo. Y se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Y esta estadía con Jesús que refiere la Escritura, ¿a qué hace alusión, hermanos? Hace alusión a ese tiempo prolongado donde convivieron, tuvieron comunión, lo escucharon, aprendieron de Él, comieron con Él, cenaron con Él, despertaron con Él, caminaron con Él, conocieron a Cristo, su pensamiento, sus afectos, y entonces eran una manifestación viva, hermanos, viva del conocimiento de Jesús. Ese conocimiento de Cristo estaba basado en su experiencia con Cristo, con Él. Y eran hombres sin letras y vulgares, es a lo que se refiere, vulgares, comunes y corrientes, más corrientes que comunes, pasaban electricidad, hermanos. Así como todos nosotros pasamos electricidad. Voltea a ver a tu hermano y dile, no me des toques. Pero habían estado con Cristo, conocían a Cristo. Vidas transformadas y vidas determinadas, un amor por Cristo, por su evangelio. Esta gente iletrada, sin preparación académica, pero habían conocido al Maestro y su corazón para Dios era ejemplar. No perfecto, pero ejemplar. Entonces, conocer a Dios involucra el desarrollo de un sentimiento, un afecto profundo, amor a Dios. Y en la medida en la que más amas a Dios, ofreces obediencia de que conoces al Señor, de que conoces al Señor. Afecto. Quiere decir que si hay dos elementos que pueden ser el depósito o el objeto de tu afecto, y uno de estos elementos es Dios, y tu afecto es por Dios, conoces a Dios, la evidencia de que tu conocimiento de Dios es real y experiencial, el afecto siempre optarás por darlo a Dios. Lo pondrás en Dios, hermanos. Y de ese afecto puesto en Dios va a derivar la administración y el suministro de tus afectos. Darás el afecto correcto, equilibrado, coherente y productivo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, primos, hermanos en la fe. Pero todo parte, hermano, de que tú hayas puesto tu afecto en el Señor por cuanto has conocido al Señor y has confiado en Él. En Juan 14:6, hermanos, estoy aproximándome al final de esta enseñanza y quiero decirte que me quedé en la mitad de la enseñanza, pero no hay problema, nos veremos en otra ocasión. En Juan 14:6, en esta enseñanza a los discípulos, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo comentaba con unos hermanos en la semana que este es el versículo más odiado de toda la Biblia, ¿no? Por los que no conocen la Biblia o no conocen a Dios, no tienen una experiencia con Cristo. ¿Cómo que? A ver. Entonces, los que no conocemos a Cristo, ¿qué? ¿Cuál será la respuesta? Pues conócelo, papá. Te conviene conocerlo. Pero se odia en términos culturales esta premisa establecida por Cristo y consagrado en este versículo de la Escritura. Jesús es el único camino a Dios. Entonces, quien no conoce a Jesús y su obra redentora simple, no puede llegar al Padre. Eso lo dijo Cristo, hermanos, claramente, y parece exclusivista. Y efectivamente, hermanos, es exclusivista. Hay un solo camino, hay una sola vía, hay una sola puerta
Hay una sola verdad que te conducen al Padre. He comentado en otras ocasiones, en la década de los 90, al Dalai Lama en el Tíbet se le ocurrió hacer una declaración pública y un día dijo: señores, anuncio al mundo que yo soy Dios. Bueno, en ese entonces un grupo de pastores en la Ciudad de México emitió un escrito al Tíbet, lo enviaron a través de la embajada mexicana al Tíbet, preguntándole o diciéndole al Dalai Lama: señor Dalai Lama, si usted es Dios, entonces necesitamos una prueba y una evidencia de que esa declaración es cierta. Nos basta con saber en su condición humana la fecha de su muerte y la fecha de su resurrección. ¿Y qué crees que contestó el Dalai Lama, hermano? Nada. La carta nunca fue respondida. Porque la evidencia de divinidad, ¿cuál es? Control sobre la vida y control sobre la muerte. Jesús dijo: yo tengo potestad de poner mi vida y de volverla a tomar. Jesucristo es Dios, hermanos. Y fuera de Cristo, entonces entendemos, no hay salvación. El único camino para poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hermanos, estamos en la urgente necesidad de ser salvados. Y como lo he dicho en otros momentos, hermanos, ni siquiera por el pecado que ya en estado de conciencia hemos cometido, sino por la condición pecaminosa en la cual fuimos concebidos. Dice la Biblia que en Adán, hermanos, todos pecamos, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán, en el huerto del Edén. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién pecó? Adán. Pero genéticamente, hermanos, genéticamente va siendo transmitido por línea de sangre generacionalmente hasta nuestras vidas, y las vidas que existan después de las nuestras, va transitando el pecado, la culpa, la condición pecaminosa, la inclinación a la maldad, el amor por la maldad. La realidad es completamente contraria a lo que la psicología postula y propone. La psicología dice que los hombres somos naturalmente buenos y las mujeres malas. No, no es cierto, no dice eso, no dice eso No dice eso la psicología. Hombres y mujeres somos naturalmente buenos, es lo que dice la psicología. Pero ¿qué dice la Biblia? Naturalmente, hombres y mujeres somos malos, porque la maldad no es definida por lo que hacemos, sino que hacemos lo que hacemos por la maldad que está definida dentro de nuestras vidas. Es lo que dice este hombre de la parábola cuando Jesucristo refiere el momento donde este amante de la ley supuestamente está ante el Señor y parado en pie, ora a sí mismo diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo soy mejor que este cobrador de impuestos. Yo diezmo de todo lo que gano, ayuno una vez a la semana y hago todos los elementos de la fe religiosa judía. Y el otro hombre solamente podía decir: Señor, sé propicio a mí. No podía ni siquiera levantar la vista al cielo, ni siquiera entrar al templo, ni siquiera podía pensar en estar dentro del templo. Él solamente dice: Señor, sé propicio a mí, porque yo soy el pecador. La traducción en el griego correcto es el pecador. No solamente soy pecador, sino soy el pecador. Es decir, mi naturaleza es de pecado. Soy pecador no porque peco, sino peco porque soy pecador. Esa es mi naturaleza y por ende lo que hago está asociado a mi naturaleza. Todo lo que hago, Señor, es pecado. Por eso, Señor, sé propicio a mí. No tengo salvación en mí mismo. Esa es la condición en la que todos fuimos concebidos, hermanos. El Salmo 51:5 lo define David de forma muy clara. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, muchos equivocadamente han distorsionado el sentido de este texto, ¿no? Y se han atrevido a sugerir que cuando David dice esto es porque descubrió que él había sido el resultado de un acto de fornicación de su mamá. Fíjate nada más, qué absurda manera de torcer la Biblia. No, hermano, no se refiere a que la relación sexual en la que fue concebido haya sido pecaminosa. No se refiere a eso. En pecado fui concebido. No se refiere a que esa relación sexual haya sido pecaminosa. Se refiere a que los genes de su padre y de su madre ya llevaban la herencia del pecado desde Adán, hermanos.
Está reconociendo la condición en la cual es concebida toda la humanidad, no solamente él, toda la humanidad. ¿Qué significa? El pecado, hermanos, ataca a cada ser humano desde su condición de cigoto, desde su cosmos, en condición de embrión, hermanos. El pecado los ha atacado, nos ha atacado. Todo bebé que nace en el mundo nace con esa condición aflictiva del pecado. Por eso el pecado es el monarca del mundo que gobierna el corazón de los hombres. El pecado es el primer señor del alma humana. El virus del pecado ha contaminado a todo ser viviente. El pecado es el poder maligno de la vida humana que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad, a la muerte y al infierno. El pecado es el culpable de todo matrimonio quebrantado, de todo hogar con problemas, de toda amistad despedazada por la infidelidad, de todo dolor, de toda tristeza, de toda angustia y de toda muerte. El pecado, hermanos, es el común denominador. El pecado ha traído al ser humano la culpa y el juicio en su contra. Y no existe forma en que el hombre por sí mismo pueda despojarse de estos juicios. No hay forma. Jeremías 13:23 dice, Jeremías 13:23, fíjate qué analogías tan claras. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Etiopía en qué continente se encuentra ubicado, hermano? En el continente africano. Y sabemos que la mayor parte de los habitantes del continente africano tienen un color de piel oscura. Y lo que nos está diciendo es esto: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Michael Jackson sí pudo. No pudo, hermano. Hasta la última célula de su cuerpo determinaba el color con el que originalmente nació Michael Jackson en su piel. A pesar de todo lo que él haya intentado, externamente, químicamente, no, hermano. Es imposible mudar la piel, el color, el tono de piel. El leopardo no puede decir, bueno, ¿cómo me quito las manchas? Dice, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el diagnóstico de la Biblia, hermanos, tú puedes pensar lo que quieras, tener la ideología que quieras, desarrollar la filosofía que más placebo le otorgue a tu conciencia humana, creerlo de forma diferente, pero el diagnóstico de Dios que está en la Biblia es que el pecado domina y degrada la mente de los seres humanos. La convierte en esclava de la maldad y de la lujuria. El pecado domina la voluntad, el pecado domina las emociones y hace a los hombres, hermanos, amantes de las tinieblas y aborrecedores de la luz. Por eso el pecador busca la oscuridad, prefiere la oscuridad, le gusta vivir en la oscuridad de noche para poder con el mayor rango de impunidad vivir lo que le agrada. En Juan 3:19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La comisión de obras malas requiere de oscuridad. Y como la comisión de la maldad es la vía de tránsito para adquirir el placer temporal que gratifica tu alma, entonces amas más la oscuridad que la luz, porque la oscuridad es el escenario propicio para poder pecar con mayor nivel de impunidad y tener mayor nivel de gratificación temporal en el alma. Y esto nos pasa, hermanos, a todos los seres humanos, y eso significaba nuestra vida antes de ser cristianos. Efesios 2:1. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tenemos primeramente que conocer de Dios? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ahora nosotros tenemos vida
en Cristo Jesús. Vida en Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a su Hijo, Jesucristo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está, pastor, no que la Biblia no habla de predestinación, no, ¿cuándo se ha dicho esto? Claro que la Biblia habla de elección y claro que la Biblia habla de predestinación. Son preceptos bíblicos, pero no es la predestinación y la elección, hermano, desde la perspectiva calvinista. No es esa predestinación. Fíjate lo que está diciendo el texto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ya ve, pastor, hay unos que son predestinados para ser adoptados y otros no. No está diciendo eso la Biblia, hermano. No está diciendo eso la Biblia. Sí hay predestinación. Pero ¿cuál es la predestinación del Señor? La predestinación es sobre el medio. Dios predestinó el medio para ser adoptados hijos de Dios. Y el medio que Dios predestinó para hacernos hijos de Dios por adopción es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la predestinación bíblica. Es que aquí dice, unos predestinados para ser adoptados, sí, pero no está hablando de la predestinación de unos y de otros no. Está hablando de la predestinación. El medio predestinado por Dios ha sido en Jesucristo. Y fuera de ese medio que Dios predestinó, es imposible conocerle a Él. Esa es la predestinación bíblica, hermanos. Predestinados todos los seres humanos a ser adoptados por Dios por el único medio que nos accede a Él, nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no había mérito, no había nada digno que llamara la atención de Dios, alguna virtud humana, algún elemento meritorio que inclinara el corazón de Dios. No, es el puro afecto de la voluntad de Dios lo que le lleva a predestinar un solo medio para poder adoptar hijos en esta tierra a través de Jesucristo. Esa es la predestinación en Cristo Jesús. Eso fue lo que predestinó el Señor, el mecanismo, su Hijo en la cruz del Calvario, para adoptar hijos para sí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces Cristo es el único medio para llegar al Padre. Nadie hace esto, solo Jesús. La justicia de Dios exigía que el pecado fuera pagado, y el pecado es pagado sustitutivamente por Cristo a nuestro favor. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Porque Dios predestinó que solamente en Cristo pudiésemos ser hechos hijos de Dios. En Cristo. Conocer esta verdad tendría que ser suficiente para rendirle nuestro amor, nuestro afecto, hacerlo el objeto central de nuestra vida y girar en torno del conocimiento de su voluntad. Pero no termina con esta información. Es información que transforma, hermanos, se va enriqueciendo y va incorporando muchos más elementos en la medida a tu conciencia y a tu experiencia, en la medida en la que tú continúas conociendo y conociendo y conociendo y conociendo a Dios, viviendo con Dios, pasando tiempo con Dios, hablando con Dios, escuchando a Dios, desayunando con Dios. Cuando algún hermano soltero me dice, pastor, es que ya, mira, hay tantas tentaciones como soltero, y le digo, las mismas que tendrás como casado. El matrimonio es un factor que ayuda, el matrimonio es un factor que
puede estimular en Cristo tu fidelidad al Señor y en consecuencia tu fidelidad a tu esposa. Pero no es una vacuna por sí misma en contra del adulterio o la infidelidad. No, 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 no. Es más, te puedo decir que es más apetecible para Satanás un hombre casado que un hombre soltero. Porque un hombre soltero cae en fornicación, bueno, destruye una, dos vidas, pero un hombre casado destruye una familia. Entonces, no, no es vacuna. No es vacuna. ¿Qué es lo que necesitas para llenar tu vacío? Este del que me estás hablando, tú no tienes un vacío de una esposa. Claro que cuando el Señor te la dé, si tienes paciencia y el Señor la entrega en su tiempo y en tu voluntad a tu vida, habrás conocido un aspecto extraordinario de la bondad de Dios, de la benevolencia de Dios. Pero tú no tienes un vacío de una esposa, tú tienes un vacío de Dios que necesitas llenar. Y si algo pueden hacer los solteros, hermanos, es disfrutar con mucha más libertad que los casados, mucha más libertad, su conocimiento y su disfrute de Dios. Hace años un hermano soltero me decía, él estaba a punto de casarse, y él me decía: pastor, yo entiendo que me estoy casando no para llenar un vacío, sino porque es el tiempo en el que Dios me está llevando a esta decisión en mi vida, porque si algo yo disfruto es mi intimidad con Dios, me decía este hermano. Usted no sabe cómo disfruto en las mañanas levantarme, abrir la Biblia, me preparo un café, me como una galleta, y mientras me como la galleta, me tomo el café, estoy hablando con Dios, yo le hablo, yo leo la palabra, Él me habla, me contesta y yo le sigo hablando, y esto es algo que disfruto mucho. Y entonces le dije: disfrútalo el tiempo que te queda, porque ya casado va a ser difícil que tengas esa libertad. Nuestros vacíos no son de nada ni de nadie, hermanos. Nuestros vacíos son de Dios. El problema es cuando esos vacíos los queremos llenar de personas, de relaciones o de afectos equivocados, de actividades o de cualquier otra cosa. Somos llamados a conocerle. Esa es la vida eterna: conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y disfrutarlo. Disfrutar a Dios, hermano. Lo demás es añadido por el Señor. Y eso es lo que estamos atendiendo y aprendiendo de manera mucho más particular en el taller de Disfrutando a Dios los miércoles. Así que ojalá todos pudieran estar presentes. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias porque si hoy estoy aquí en esta mañana, pudiendo estar en cualquier otro lado, si he empleado estas 2 horas o más de mi mañana dominical, es porque en alguna medida, en alguna proporción, hoy mi vida comienza a ser determinada por el conocimiento que tengo de ti. Pero hoy por tu Espíritu Santo entiendo y comprendo de mejor forma que así es el resto de mi vida. Mi vida hacia la eternidad estará determinada por el conocimiento que yo adquiera de ti. La experiencia vivencial, Señor Dios, que yo tenga a tu lado, de mi caminar contigo, de mi andar en tus caminos, Señor. Entiendo que si he buscado satisfactores que al tiempo han probado su ineficacia para llenar mis vacíos, es porque he tenido una falta de conocimiento de ti. Tú lo llenas todo, Señor. Lo llenas todo. Entiendo que si he tomado decisiones no correctas y esto ha derivado en consecuencias no deseables, es porque no confío en ti, no esperé en ti. Y entiendo que si las consecuencias hoy, Señor, son de bendición, a pesar de mis malas decisiones en el pasado, si hoy las consecuencias se han transformado en bendiciones, porque he progresado en conocerte a ti.
Me he arrepentido de mi pecado, Señor, y he avanzado en conocerte. Porque no es tu intención dejar caído jamás al justo, sino levantarlo con tu gracia. Porque tus pensamientos hacia nosotros, Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, cuando el fin que esperamos se encuentra en tu voluntad. Señor, quiero continuar conociéndote y viviéndote. Y por eso te pido, encamíname en tu verdad. Hazme caminar en ti, de tu mano, contigo, cada día de mi vida, Señor. Progresar en la información, Señor, pero que esta información sea hecha realidad en mi corazón. Cada día de mi vida, mis decisiones sean tomadas en base a la información que tú traes a mi corazón. Quiero conocerte más. Señor, quiero disfrutarte de tal forma que no quiera perder tiempo y permanecer en tu presencia más y más y más y más. Que alguien tuviese que tocar mi puerta y decirme: ya deja de leer la Biblia, tienes que irte a trabajar. Ya deja de orar porque ahora tienes que trabajar o tienes que estudiar. Señor, que aún tenga que ser forzado de salir de tu presencia y volver a tu presencia una y otra vez, descubriéndote, disfrutándote y amándote, Señor. Y que esto, Señor, pueda verse a través de relaciones sanas, afectos correctos, equilibrados y productivos con los demás. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu majestad en Cristo Jesús. Amén y amén.